Hola, bienvenidos a esta clase. Vamos a iniciar con un repaso para ir desarrollando el tema de la clase de hoy. Em, este repaso consiste en los pronombres personales. Se ven organizados en esta columna y las formas to be que le corresponden a cada pronombre personal. Esto es únicamente en el tiempo presente. ¿Sí? Entonces yo tengo el pronombre personal I, que equivale a yo en el español. Si quiero decir yo soy o yo estoy, acompaño el pronombre personal I de am. Si yo digo I am, estoy diciendo en inglés yo soy o yo estoy. Si yo combino el pronombre personal you, que es tú o usted, si lo combino con are, que es eh, eres o estás, you are, entonces sería tú eres, tú estás, o usted es, usted está. He es él, si lo combino con is, estoy diciendo él es o él está. El pronombre personal she, que es ella, si lo combino con is, entonces ella es, ella está. It es un pronombre que se refiere a fenómenos naturales u objetos. Si yo digo it o combino it con is, estoy diciendo es o está algo, ¿verdad? Que no es una persona, puede ser un animal o un objeto o un fenómeno natural. Si combino we, nosotros, con are, estaría diciendo nosotros somos, nosotros estamos. Si yo digo we are, estoy diciendo nosotros somos, nosotros estamos. Y si digo, vean, aquí se vuelve a incluir you. ¿Por qué? Bueno, porque you significa también ustedes, o sea, el plural. Entonces si yo digo you are, estoy diciendo ustedes son, ustedes están. Si yo digo they, que es ellos, también significa ellas. Si yo combino they con are, estaría diciendo ellos son, ellos están, o ellas son, ellas están. Como les digo, es un repaso porque ya es algo que hemos visto anteriormente, tanto en clases como en algún otro material que se les haya compartido. Pero ¿por qué hago el repaso? Porque básicamente es algo esencial en función de ir aprendiendo eh, expresiones en inglés o formas de ir eh, expresando nuestras inquietudes o algo que nosotros necesitemos. Entonces tenemos acá a partir de eso el tema asking for information. ¿Y qué quiere decir asking for information? Es preguntar por información o pedir información. Entonces a partir de eso tenemos dos preguntas básicas que podemos ir utilizando con varias personas. Tengo acá la pregunta where are you from? ¿Qué significa where are you from? Significa ¿de dónde eres? ¿Sí? Es algo que nosotros podemos utilizar para preguntar por información, para averiguar algo, para pedir información. Como en este caso, where are you from significa de dónde eres. Entonces, al yo preguntarle a alguien eso, la persona me responderá yo soy. Recuérdense que I am significa yo soy o yo estoy. I am from, yo soy de Guatemala. ¿Sí? Yo le pregunto a alguien, where are you from? Y le estoy preguntando, ¿de dónde eres? Y esa persona me responde, I am from Guatemala. Pero esta pregunta yo la puedo ir formulando a diferentes personas, ¿sí? Y la base está en estas dos palabras, en estas dos que ustedes ven ahí. Entonces a partir de eso podemos ir creando diversidad o sea, con base en esa misma pregunta podemos ir preguntándole a diferentes personas. Si yo ya no quiero preguntarle a otra persona con la cual estoy interactuando eh, por ella, sino que le pregunto a esa persona por otra persona, entonces la pregunta cambia
en estas dos palabras que yo he resaltado. Si quiero, por ejemplo, preguntar por ella, ¿sí? Entonces yo tengo que tener en mente o muy presente esta combinación de palabras, ¿sí? ¿Qué significa she is? Ella es, ¿sí? O ella está, pero en este contexto significa, o yo necesito que signifique ella es, ¿sí? Pero vean cómo está acá estructurado el orden de estas dos expresiones. Are you. No está como ustedes lo encuentran en esta tablita. You are. No está you are, sino que está are you. O sea, el orden se invierte. El orden de estas dos palabras se invierten cuando es una pregunta. Entonces, como yo voy a preguntar por ella y el orden cuando no es pregunta es she is, pero cuando es pregunta lo altero, o sea, lo cambio, lo digo al revés, entonces el orden va a ser is she, porque yo voy a estar preguntando por ella, ¿sí? Entonces, where is she from? ¿Y qué estoy preguntando ahí? Where is she from? ¿De dónde es ella? Entonces la otra persona con la cual yo estoy interactuando me va a decir she is. Aquí como no es pregunta, estoy respetando el orden que les estoy proporcionando en estas columnas, ¿sí? Al no ser pregunta, pues bueno, yo respeto el orden que está ahí. Si es pregunta, yo cambio el orden. Primero la segunda palabra y después, digamos, en este orden, primero la forma to be y después el pronombre personal. Entonces, where is she from? ¿De dónde es ella? Al responder, como no es una pregunta, entonces respeto, como les digo, el orden en el que aparecen las palabras en las columnas de arriba. She is from, ella es de, digamos, Costa Rica. She is from Costa Rica, ella es de Costa Rica. Siempre esta forma de pregunta me permite a mí ir variando en cuanto a la persona por la cual yo estoy preguntando. En la primera le pregunté a una persona con la cual estaba interactuando. En la segunda también le pregunté a una persona con la cual estoy interactuando, pero no le estoy preguntando por él o por ella, sino le estoy preguntando por otra persona que es de género femenino. Estoy diciendo de dónde es ella, where is she from. Digamos que ahora ya no le quiero preguntar a esa persona de dónde es otra persona de género femenino, sino que yo le quiero preguntar de dónde es otra persona, pero de género masculino. Entonces ahí no va a ser she, ella, sino va a ser he, él. ¿Sí? Where. Y la clave está en las dos palabras que siguen a continuación. Entonces, por eso les estaba haciendo yo el recordatorio de esta tablita de los pronombres personales y las formas to be que le corresponden a cada uno. Y veo que he, que es él, también le corresponde is. Entonces el orden es he is cuando no es pregunta. Cuando es pregunta yo cambio el orden, altero el orden. La primera palabra va de segundo y la segunda palabra va de primero. Entonces aquí será where is he from. ¿De dónde es él? ¿De dónde es él? Y la respuesta, como no es una pregunta, se respetará el orden en el cual aparecen en la columna de arriba. He is from, digamos, Canadá. He is from Canada. Él es de Canadá. Siempre utilizando esa estructuración de pregunta, vamos a preguntarle a otra persona por otras personas. Where, preguntémosle por ellos. ¿Sí? ¿Cómo es ellos o ellas? They. ¿Y cuál es la forma to be que le corresponde a they? Are. ¿Sí? Cuando no es pregunta, este es el orden. Cuando es pregunta, se altera el orden. El orden es al revés, es al contrario. Entonces, no va a ser they are, sino va a ser are they. Where are they? Y luego la palabra from. Where are they from? ¿De dónde son ellos? O ¿de dónde son ellas? Voy a ir resaltando aquí las palabras para que ustedes vayan viendo el cambio que se puede percibir. Where are they from? ¿De dónde son ellos? Entonces acá venimos, they are from England. Ellos son de Inglaterra. They are from England. La respuesta, obviamente, al no ser una pregunta, respeta el orden que yo les he proporcionado en las columnas de arriba. Espero que esté quedando claro eso hasta el momento. Vamos con
La siguiente pregunta la vamos a ir trabajando también de la misma forma en la cual lo hicimos con la anterior. Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Sí? Y la respuesta será I live in Vista Hermosa. Podría ser Vista Hermosa. Pero ahora ya no le quiero preguntar a otra persona por ella misma o por él mismo, sino quiero preguntarle a esta persona con la que yo estoy interactuando, le quiero preguntar por otra persona de género femenino. Entonces será where does she live. Y aquí voy a tener que hacer otro cuadro parecido al de arriba. Porque si bien esto ya se explicó en clases también, pues considero que es necesario hacer un recordatorio. Espero que acá sería voy a ir recortando eso porque no es posible hacer. Permítanme. Pasará. Bueno, a partir de eso ya podré. No vengo aquí. Voy a elaborar una tablita parecida a esa para ir trabajando lo de acá. Y será acá. Personal pronouns. Aquí no será to be form, sino será auxiliary verb. El verbo auxiliar que necesitamos para o que le corresponde a cada pronombre personal. A I le corresponde do. A you le corresponde do. Bueno, a you le corresponde do también. A he le corresponde dos. A he. A she, a it le corresponde también dos. A we le corresponde do y a you le corresponde do. Esta es nuestra guía. Repito, esto ya lo habíamos visto en clases, pero es algo esencial y que probablemente ya se nos olvida un poquito. Entonces, cuando no estemos utilizando ninguna forma de dónde eres o dónde estás, esas son las formas to be, sino dónde vives, ahí no hay ninguna forma de ser o estar, sino es una acción. Para esas acciones, en cuanto a formular preguntas, tenemos que usar verbos auxiliares. Y como repito, a I le corresponde do, a you le corresponde do, a he, she y a it, que son estos de acá, les corresponden el verbo auxiliar does. Y a we, you y they le corresponde también el verbo auxiliar do. Bueno, a partir de eso vamos a ir trabajando entonces las preguntas. ¿Por qué la pregunta aquí estaba como do you? ¿Sí? Voy a ir resaltando también porque esta tablita me lo determina. Vean que a you le corresponde do. Entonces para formular una pregunta yo tengo que invertir el orden. Primero va a ir do y después you, que es lo que tengo acá en la pregunta resaltada, ¿sí? Como ahora no quiero preguntarle a otra persona con la cual estoy interactuando por él o por ella misma, sino quiero preguntarle por otra persona que es de género femenino, entonces le voy a preguntar por ella. Entonces yo me remito a esta tablita. A she le corresponde el verbo auxiliar dos. Como es pregunta, altero el orden, entonces dos va primero y después va she. ¿Qué es lo que está sucediendo en la pregunta que tenemos acá? Es algo sencillo. Ahí está. Entonces, where does she live? ¿Dónde vive ella? Vamos a responder she live, vive. Ven que en la pregunta no tiene el verbo solo, no tiene una S, pero para afirmación y por respuesta le agregamos una S. She lives, ella vive in Guatemala. Ella vive en Guatemala. She lives in Guatemala.
Bueno, ahora le voy a preguntar a la misma persona con la cual estoy interactuando. Le voy a preguntar por otra persona, pero de género masculino. Quiere decir que le voy a preguntar por él. No por él con quien estoy hablando, sino con otra persona de género masculino. Entonces vengo acá, where. Ahora tengo que escribir el pronombre personal, pero como tendría que escribir pronombre personal, pero como es pregunta, cambio el orden, ¿sí? Y él es he y el verbo auxiliar que le corresponde es does. Entonces vengo acá y digo where does he live. ¿En dónde vive él? Vean el orden. El orden se invierte con base en la tablita de arriba, o sea, se pone al revés, se escribe al revés. Where does he live? ¿Dónde vive él? Nuevamente, he lives in Houston, digamos. Él vive en Houston. Ahora le voy a preguntar a la misma persona con la que he estado interactuando por ellos o por ellas, o sea, por otras personas masculinas en plural o por otras personas femeninas en plural, ¿sí? Entonces será where do they live? ¿En dónde viven ellos? Vean acá el orden de estas do y they es al revés en relación con lo que yo les estoy proporcionando en esta tablita, ¿sí? Si fuera afirmación, ahí sería así. Como es pregunta, do primero y después they. Where do they live? ¿Dónde viven ellos? O en dónde viven ellas. Recuerden que they puede ser ellos o ellos. Entonces la respuesta será they live in Portugal. Ellos viven en Portugal. ¿Por qué razón yo aquí al live no le escribí una S como si lo escribí en el caso de he y en el caso de she? Porque recuerden que cuando estamos hablando del tiempo presente, los pronombres personales, cuando conjuguemos verbos para los pronombres personales he, she e it, la mayoría de las veces les vamos a agregar una letra S al verbo. Si el verbo no la tiene, nosotros la agregamos. O si en ciertos casos terminan en otras palabras, en otras letras, pues vamos a agregar una E y una S, que no es el caso del verbo que yo elegí para estos ejemplos. Entonces, copian esto y con ello concluimos con el contenido de la clase del día de hoy. Hasta entonces, cuídense.